Aquí tienes un nuevo capítulo de la Santa Biblia. No olvides suscribirte y darle me gusta. Milagros y actividad de Jesús en Galilea. La tempestad calmada. Aquel día, llegada la tarde, les dice, crucemos a la otra orilla. Y despidiendo a la muchedumbre, le llevaron en la barca tal como estaba. Y le acompañaban otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento. Y las olas se echaban encima de la barca, hasta el punto de que la barca ya se inundaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y, puesto en pie, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y se calmó el viento y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué os asustáis? ¿Todavía no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Curación del endemoniado de Gerasa. Y llegaron a la orilla opuesta del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas salir de la barca, vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre poseído por un espíritu impuro, que vivía en los sepulcros y nadie podía tenerlo sujeto ni siquiera con cadenas, porque había estado muchas veces atado con grilletes y cadenas. Y había roto las cadenas y desechó los grilletes, y nadie podía dominarlo. Y se pasaba las noches enteras y los días por los sepulcros y por los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él, y gritando con gran voz, dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal, espíritu impuro, de este hombre. Y le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Le contestó: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no lo expulsara fuera de la región. Había por allí junto al monte una gran piara de cerdos paciendo. Y le suplicaron: Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Salieron los espíritus impuros y entraron en los cerdos, y la piara, alrededor de 2000, se lanzó corriendo por la pendiente hacia el mar, donde se iban ahogando. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por los campos. Y acudieron a ver qué había pasado. Llegaron junto a Jesús, y vieron al que había estado endemoniado, al que había tenido a Legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y les entró miedo. Los que lo habían presenciado les explicaron lo que había sucedido con él, que había estado poseído por el demonio y con los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se alejase de su región. En cuanto él subió a la barca, el que había estado endemoniado le suplicaba quedarse con él, pero no lo admitió, sino que le dijo: Vete a tu casa con los tuyos y anúnciales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Se fue y comenzó a proclamar en la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Y todos se admiraban. Resurrección de la hija de Jairo y curación de la hemorroísa. Y tras cruzar de nuevo Jesús en la barca hasta la orilla opuesta, se congregó una gran muchedumbre a su alrededor mientras él estaba junto al mar. Viene uno de los jefes de la sinagoga, que se llamaba Jairo. Al verlo, se postra a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: Mi hija está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se salve y viva. Se fue con él, y le seguía la muchedumbre, que le apretujaba. Y una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años. Y que había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Y se había gastado todos sus bienes sin aprovecharle de nada, sino que iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la muchedumbre y le tocó el manto. Porque decía: con que toque su ropa, me curaré. Y de repente se secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de la enfermedad. Y al momento Jesús conoció en sí mismo la fuerza salida de él. Y vuelto hacia la muchedumbre, decía: ¿Quién me ha tocado la ropa? Y le decían sus discípulos: ¿Ves que la muchedumbre te apretuja y dices: ¿Quién me ha tocado? Y miraba a su alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer, asustada y temblando, sabiendo lo que le había ocurrido, se acercó. Se postró ante él y le dijo toda la verdad. Él, entonces le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu dolencia. Todavía estaba él hablando, cuando llegan desde la casa del jefe de la sinagoga, diciendo:
tu hija ha muerto, ¿para qué molestas ya al maestro? Jesús, al oír lo que hablaban, le dice al jefe de la sinagoga, no temas, tan solo ten fe. Y no permitió que nadie le siguiera, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga. Y ve el alboroto y a los que lloraban y a las plañideras. Y al entrar, les dice, ¿por qué alborotáis y estáis llorando? La niña no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero él, haciendo salir a todos, toma consigo al padre y a la madre de la niña y a los que le acompañaban. Y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dice, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y se puso a andar, pues tenía 12 años. Y quedaron llenos de asombro. Les insistió mucho en que nadie lo supiera. Y dijo que le dieran a ella de comer. Nadie es profeta en su tierra. Salió de allí y se fue a su ciudad, y le seguían sus discípulos. Y cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos de los que le oían decían admirados, ¿de dónde sabe estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que se le ha dado y estos milagros que se hacen por sus manos? ¿No es este el artesano, el hijo de María, y hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón? Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros. Y se escandalizaban de él. Y les decía Jesús, no hay profeta que no sea menospreciado en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no podía hacer allí ningún milagro. Solamente sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y se asombraba por su incredulidad. Gracias por quedarte hasta el final. No te olvides compartir y suscribirte. Que la paz del Señor esté contigo.